Muy buenas a todos, bienvenidos al Thursday Science Seminar número 29. Hoy nos acompaña el profesor Sergio Troncoso. Va a estar dictándonos su charla titulada Fracciones continuas negativas, resolución de singularidades cíclicas. El doctor Sergio Troncoso Igua es matemático de la Universidad del Valle, con maestría y doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sergio es actualmente postdoctorante adjunto en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Federico Santa María en Chile y hace parte del grupo de investigación en geometría algebraica de USMPUC. Además, es representante de los egresados de matemática de la Universidad del Valle. Su interés científico actual está enfocado a la geografía de superficie de tipo general, grado del mapeo canónico y fibrados vectoriales de Hurry. Recordamos al público que pueden realizar sus preguntas al final del evento a través del chat. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cedo completamente la palabra para que des inicio a tu charla. Bienvenido. No, muchas gracias, Jairo, y gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Pido disculpas que yo pensaba hacer la charla escrita desde la tableta, pero tuvimos ahorita unos inconvenientes, entonces pues aparece escrita, pero no la estoy escribiendo, así que es un poco más extraña hacerla de lo que esperaba. Esperemos salga lo mejor posible. Y quería contarles que yo me dedico a la geometría algebraica y vamos a ver cómo de la geometría algebraica vamos a pasar a cosas que son bastante computables y sencillas que se le podría colocar a un estudiante de pregrado que sepa algo de computación o de matemáticas o sea gomoso por hacer este tipo de cosas, bien sea un matemático, un ingeniero. Y esas cosas que van a ser tan sencillas nos van a ayudar bastante a responder preguntas en un área que puede llegar a ser tan complicada como la geometría algebraica. Pero entonces, para hablar de fracciones continuas, primero quisiera yo entonces introducir un poco lo que es la geometría algebraica, a qué se dedica un geómetra algebraico. Y entonces, como está escrito ahí, hay dos mundos, ¿listo? Dos mundos que se conectan de una manera muy bonita. El primero de los mundos es el mundo de lo geométrico, el mundo de las figuras, el mundo de la recta, los planos, las cosas tridimensionales o de dimensiones mayores. Así como también uno piensa en las figuras, en cuando una figura es puntiaguda, cuando una figura es suave, ¿listo? Entonces, por un lado tenemos la geometría y toda esa noción que tenemos desde el colegio de lo que es algo geométrico. Y por el otro lado tenemos la parte algebraica, una parte que quizás es menos encantadora, pero que es muy bonita también. Y en ese lado entonces aparecen las ecuaciones, pero no ecuaciones del tipo trigonométricas, porque eso ya hace parte como del análisis, sino ecuaciones polinomiales que pueden llegar a ser muy sencillas, como esta que tenemos acá, x más 5 igual a y, o esa ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c. ¿Listo? Son ecuaciones polinomiales. Y si uno hila un poco más fino, cuando uno habla de álgebra, uno está hablando de estructuras algebraicas, que significa un conjunto, y a ese conjunto darle una operación suma, de alguna manera, un producto, si se puede, y si tengo un elemento, mirar cuál es su inverso. A medida que yo le voy colocando más operaciones, entonces los nombres empiezan a ser un poco más rimbombantes y a tener más sentido y más utilidad. Entonces uno inicia con un grupo, que es un conjunto con una suma, un anillo, que es un conjunto con un producto. ¿Sí? Por ejemplo, el anillo de los números enteros, yo sé sumarlos, sé multiplicarlos, pero tengo un problema y es que, digamos, el número 5, no hay otro número dentro de los enteros que cuando yo lo multiplique me dé 1. Es decir, el 1 sobre 5 no está en los enteros y ahí entonces aparecen los números racionales, los números reales, los números complejos. Entonces, a medida que uno le va agregando más operaciones a un conjunto, va siendo más útil dependiendo de lo que uno quiera hacer. Cuando uno va a hacer geometría, entonces lo que uno busca son unos anillos muy especiales que se llaman anillos de polinomios. En nuestro caso, los anillos de polinomios van a tener coeficientes en los números complejos. Entonces, uno puede tener un polinomio como el que tengo allí escrito, x por y
más x cuadrado z más 5y por z. Eso es un polinomio, sus coeficientes son 1, 1 y 5, y está determinado por tres variables x, y y z. Entonces uno escribe que eso es un elemento del anillo C de x, y, z. Entonces, por un lado están las figuras que por ahora no tienen nada que ver con la parte algebraica, pero es tan potente y tan fuerte y tan bonita la interrelación entre ellas que una gran matemática como fue Sophie Germain en algún momento dijo lo siguiente: el álgebra no es más que geometría en palabras y la geometría no es más que el álgebra en dibujos. Entonces, uno escucha eso y se pregunta ¿por qué? Y la razón es porque cuando uno está en el colegio, uno puede pensar en una circunferencia como simplemente tomo un centro y miro todos los puntos que equidistan a un mismo radio, es decir, que están a la misma distancia del centro, y ver que todos ellos me forman una figura. Pero cuando avanzaron los tiempos, porque eso es una definición muy de Euclides, ¿cierto? Muy antigua, pero después viene René Descartes y le pone un eje cartesiano a eso, y entonces le coloca unas coordenadas al centro, y uno termina diciendo que esa figura equivale a todos los puntos x, y en el plano, tales que satisfacen esa ecuación de allí. X menos la coordenada del centro al cuadrado más y menos su coordenada del centro al cuadrado igual a r al cuadrado. Y entonces ya estamos viendo que de un lado tenemos una figura geométrica y del otro lado lo que nosotros estamos obteniendo es el lugar de todos los puntos en el plano en donde se satisface una ecuación polinomial. Es decir, en un ejemplo tan sencillo como eso, y ya empezamos a mezclar lugares geométricos con ecuaciones polinomiales. ¿Listo? De igual manera, pasa con la parábola. Para uno tener una parábola muy al estilo griego, yo lo que necesito es un cono, y dado un cono, trazar un plano que la corte de cierta manera, y entonces uno obtiene una figura que sería la intersección de ese plano con el cono, y es lo que uno le llama una parábola. Pero si uno coloca los ejes cartesianos de una manera adecuada, esa parábola, pues simplemente son todos los puntos en el plano en donde se satisface que la segunda coordenada es igual a la primera coordenada al cuadrado. En términos polinomiales, son todos los puntos en donde se satisface el polinomio x al cuadrado igual a y. ¿Listo? Pero uno podría ser un poco más fino porque todas estas cosas son de dimensión 1. Y preguntarse, bueno, ¿qué pasa si yo quiero una dimensión más grande? Y por ejemplo, yo puedo pensar en el cono, como todos los puntos en el espacio. Aquí tuve un error de typo, es un R3, donde x por y por z, perdón, donde los elementos x, y, z en R3, tales que se cumple que x por z es igual a y al cuadrado. ¿Listo? Entonces uno ahí lo que está obteniendo es un cono parabólico, porque está en cada corte encuentro una parábola, y de hecho miren que si yo fijo a un valor fijo de z, entonces yo obtengo a por x igual a y al cuadrado, que es una parábola ya no sobre el eje x, sino sobre el eje y. Pero de otro lado, si el que fijo yo es b, entonces me queda fijo b igual a y, entonces lo que me queda es una ecuación del tipo x por z igual a b al cuadrado, y eso son hipérbolas. Entonces vamos viendo cómo, dependiendo de cómo yo corte mi cono, obtengo o bien parábolas o bien hipérbolas, pero en todo caso el cono está definido por una ecuación polinomial, x por z menos y al cuadrado igual a 0. ¿Listo? Y más aún, si yo hago esa condición de ahí, y igual a 0, entonces me queda que x por z tiene que ser 0, y por lo tanto yo lo que estoy viendo son dos rectas que se intersectan y se intersectan en un punto
como está el cono acá arriba, si uno tiene un cono de lado y tiene otro al otro lado, entonces donde se intersecta el cono, si yo lo muevo, es un punto que chuza. Esos puntos que chuzan o esos puntos que son puntiagudos, son los puntos que nosotros vamos a llamar singularidades en un momentico. Bien. Si bien la geometría algebraica ha avanzado muchísimo hoy en día, pero la más clásica se dedica a estudiar el lugar de ceros de colecciones finitas de polinomios en un espacio de dimensión n, que bien puede ser afín o puede ser proyectivo. Por ejemplo, si yo me pregunto por los dos siguientes polinomios, el polinomio x y el polinomio y yo miro cuando esos dos se intersectan, ellos intersectan en el punto 0, 0. Es decir, la única forma que x sea 0 y y sea 0 al tiempo es que se intersecte en el punto 0, 0. Entonces, el lugar geométrico asociado al polinomio x y al polinomio y al tiempo es el punto 0, 0. De igual manera, yo puedo hacer esto ya no de una manera dibujable, sino de una manera más abstracta, más algebraica. Yo me tomo varios polinomios, digamos como tengo ahí tengo k polinomios, en n variables. Eso significa que está incrustado en un espacio de dimensión n, y me pregunto cuándo es que todos esos polinomios al mismo tiempo se hacen 0. Y eso entonces me da un dibujo, ¿sí? Y ese dibujo, si yo pudiera trazarlo, es el lugar geométrico asociado a esos polinomios. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero pensar en qué hace alguien que estudia geometría algebraica, él lo que está mirando es la relación tan cercana que hay entre el álgebra de polinomios y las variedades en el sentido clásico de variedades algebraicas, o uno puede pensarlo con el nombre que a veces lo usan los analistas, que se llama manifold, pero solamente de una manera local. ¿Listo? Entonces, como dije, hay unos puntos que si yo tengo aquí mi pelotita, por ejemplo, yo puedo ir pasando la mano por encima de la pelotita y no me chuzo. Pero hay unos punticos que son puntiagudos, y esos puntos, y no solamente puntos, sino que puede haber, digamos, yo tengo una hoja y la doblo por la mitad, ese pedazo que me queda ahí es un punto que yo vengo suave, suave tocando la hoja, pero cuando llego a esa parte en donde está doblada, si fuera lo suficientemente filosa, me podría cortar. Entonces, esos son los puntos cortantes o puntos de puntilla, y son los que uno le llama singularidades. ¿Listo? Ahora, el cono en 0, 0 es un ejemplo de singularidad, pero hay otros ejemplos de singularidades provenientes de ecuaciones cúbicas. Por ejemplo, si yo miro la curva asociada al polinomio y al cuadrado menos x al cubo igual a 0, es decir, yo estoy buscando todos los puntos en el plano x, y tales que x al cubo sea igual a y al cuadrado. De hecho, pues es un ejercicio muy sencillo. Uno se mete a Wolfram Alpha, escribe la ecuación y al cuadrado igual a x al cubo, le aparece el dibujo, y el dibujo que le aparece es una curva cuspidal. Entonces es una curva en donde yo me voy acercando al puntico y mis espacios tangentes se van como perdiendo. O de otra manera, yo voy suave, suave, suave tocando, y cuando llego ahí, me chuzo. Y eso es lo que uno llama una singularidad cuspidal. También hay singularidades de otra forma, ¿listo? Y podemos ver un ejemplo en las curvas nodales. Las curvas nodales, como está allí escrito, es una curva con ecuación y al cuadrado menos x al cuadrado por x más 1 igual a 0. Si lo ven, entonces yo tengo y al cuadrado igual a algo cúbico en términos de x.
Ese tipo de curvas tienen un nombre especial y son curvas elípticas si es que no tienen singularidades. Como en este caso tienen singularidades, esto hace parte de las cosas que uno quita cuando estudia curvas elípticas. Y de nuevo, si uno va y plotea esto en un computador, entonces el dibujo es tan bonito como está ahí. Yo en verdad pensaba dar la charla escribiendo, entonces ir dibujando la curvita. De nuevo les pido excusas. Pero sucede que imagínese que usted tiene un alambrito y le da la vuelta y el alambre vuelve y se toca con el mismo. Ahí donde él se toca, ¿sí? Si yo quisiera entonces pegarlo lo suficiente, yo podría hacer eso en la vida real y lo que hago yo es poner un puntito de soldadura ahí. Pero ese puntito de soldadura ahí es un punto rústico, es un punto que estorba. Entonces a eso es lo que uno le llama una singularidad. Y cuando las cosas se autointersectan de esa forma, uno le llama una singularidad nodal. ¿Listo? Ahora podemos ver, entonces claro, la pregunta es, ya sé que hay singularidades, que son donde las cosas se autointersectan, o donde las cosas chuzan, donde las cosas podrían cortar, pero ¿cómo le doy una definición formal a eso? ¿Cómo hago yo para decir formalmente, esto es una singularidad? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Vamos a ver V, como está escrito allí, ese V va a estar dado por dos polinomios. Primero vamos a tener x por z menos y al cuadrado. Ya vimos que el dibujo de eso es un cono. Por el otro lado, tenemos x menos y, es decir, x menos y igual a 0, con lo que estamos diciendo que x es igual a y, pero como estamos en 3 dimensiones, estamos mirando el plano sobre z, donde la variable x es igual a y. Y como son dos polinomios en un espacio tridimensional, lo que eso me da a mí es una intersección. Estoy intersectando el cono con el plano x igual a y. ¿Y cómo hago yo para saber efectivamente esa intersección dónde tiene puntos malos? Porque pues dibujarlo es difícil y por más que yo lo coloque en un computador, pues a ojo no me voy a dar cuenta. Entonces lo que uno hace es que uno va y escribe algo que pues uno conoce más o menos, que es la matriz jacobiana asociada a esa variedad, es decir, la matriz jacobiana de los polinomios que definen el lugar geométrico. ¿A qué me refiero con esto? Cojo una matriz, cojo el primer polinomio y le saco la derivada parcial con respecto a x, luego con respecto a y, luego con respecto a z, y abajo hago lo mismo. El segundo polinomio saco su derivada parcial con respecto a x, luego con respecto a y, luego con respecto a z, que en este caso, como nuestra ecuación era tan sencilla, entonces las derivadas parciales serían z menos 2y x y 1, 1, 0. Cuando yo tengo mi matriz de jacobiana, yo puedo preguntarme cuál es el rango de esa matriz. Y los puntos malos es cuando el rango de esa matriz sea menor que 3, que es la dimensión en donde está incrustada mi variedad, menos 1, que es la dimensión de mi variedad. ¿Y por qué la dimensión de mi variedad es 1? Porque estoy intersectando dos cosas de dimensión 2 de una buena forma, entonces ellos se van a intersectar en algo más pequeño que va a ser una curva. Entonces, cuando el rango de la matriz jacobiana en este ejemplo sea estrictamente menor que 2, esos puntitos van a ser los puntos singulares. Van a ser los puntos en donde yo encuentro chuzos. ¿Listo? En donde encuentro puntillas. Así uno lo ve con el ejemplo. Pero en general, yo lo que tengo es lo siguiente. Yo puedo tomarme una variedad B dada por el lugar de ceros de una cantidad finita de polinomios, como lo escribí aquí, F1, F2, F3 hasta Fk, incrustados en un espacio de dimensión n. ¿Qué significa que estén incrustados dentro de un espacio de dimensión n? Significa que cada uno de esos polinomios tienen
n variables. ¿Listo? Y como no sé si ellos se repiten o no, entonces no puedo decir que la dimensión simplemente es restar. Entonces vamos a decir que la dimensión es m y m es más chiquito que n. Entonces ya tengo mis polinomios y tengo mi espacio ambiente. ¿Cómo hago para saber cuáles puntos son puntos singulares? Entonces voy, escribo la matriz jacobiana y me pregunto cuándo esa matriz jacobiana, es decir, la matriz de las derivadas parciales, tiene un rango más pequeño, es decir, la cantidad de pivotes libres es menor que n, que es la dimensión de mi espacio ambiente, menos m, que es la dimensión del lugar geométrico que yo estoy analizando. Esos puntos van a ser los puntos feos, van a ser los puntos singulares y van a ser los puntos que uno tiene dos opciones. Si yo tengo cosas feas, puntos feos, yo puedo o bien hacerme de la vista gorda y no estudiarlos y solamente estudiar cosas suaves, es decir, donde esos puntos no aparezcan, o bien puedo tratar de resolverlos. ¿Qué significa resolver una singularidad? Significa, tengo mi singularidad y voy a tratar de convertirla en... Voy a tratar de convertirla a través de algunos pasos en puntos que ya no chusen. Voy a abrirlos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros no queremos hacernos los de la vista gorda con los puntos singulares porque ellos aparecen con mucha frecuencia. Entonces lo que uno quiere es resolver esos puntos singulares. ¿Listo? Bueno, antes de esto, ¿qué pasa si mi variedad está definida solo por un polinomio? Si mi variedad está definida solo por un polinomio, entonces los puntos malos son los puntos que hace que el gradiente me dé cero. ¿Listo? Porque pues la matriz jacobiana, si tengo solo un polinomio, va a ser el vector de las derivadas parciales del polinomio. Y en donde ese polinomio se haga cero, entonces ahí es donde uno encuentra los puntos malos. Bien. Ahora, siguiendo hablando de que las singularidades yo las quiero eliminar y no hacerme de la vista gorda, pero eliminarlas en general es muy difícil. Hay un teorema que se llama el teorema Hironaka que dice que uno las puede eliminar. El proceso es cómo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos en variedades o lugares geométricos dados por el lugar de ceros de polinomios muy específicos. Voy a pararme en superficies. ¿Qué significa estar en superficies? Significa que la dimensión es 2. ¿Listo? Dimensión compleja, porque recuerden que al principio yo dije que todo esto era sobre los números complejos. Entonces tiene dimensión compleja 2, luego su dimensión real es 4, pero vamos a hacer como si fuera dimensión real 2 para poderlo dibujar. ¿Listo? Entonces imagínense que usted tiene una sábana y usted la puede pegar, doblar, hacer cosas con esa sábana. Eso es una superficie. ¿Listo? Entonces hay puntos donde usted la ve y no está arrugada, está lo más de bonita, pero hay otros puntos en donde ella está arrugada. Y esos son los puntos singulares. ¿Qué queremos hacer con esas superficies? Especialmente con un tipo de singularidades. Queremos desdoblarlas. ¿Bien? Pero no todas las singularidades son fáciles de entender. Entonces vamos a entender y a saber por qué se le da nombre a esta charla. Vamos a entender las singularidades cíclicas. ¿Bien? Son un tipo bien especial de singularidades y ya vamos a ver por qué se llaman cíclicas. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para estudiar las singularidades cíclicas, vamos a fijarnos un número primo. Número primo como los que uno conoce, 2, 3, 5, 7, 11, 17. Recuerde que los números primos son estos numeritos que sus únicos divisores son el mismo y el 1. ¿Listo? Y no el 1 porque pues el 1 y el mismo es el mismo. Entonces, después de que nos fijemos un número primo, vamos a tomar un número natural entre 1 y 1 menos que el primo.
¿sí? O sea, estrictamente entre 0 y p. Por ejemplo, si el número que yo fijo es 5, las posibilidades que yo tengo son 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Entonces, de nuevo, fijo el número primo, fijo el número entero entre 0 y p, que no sean ni 0 ni p, y escribo el siguiente polinomio en 3 variables, es decir, esto está metido dentro de dimensión 3. Escribo el polinomio z a la p, donde p es el primo que fijé, menos x por y, y ese y lo elevo a la p menos q. ¿Bien? Y me pregunto por todos los posibles triplas de números x, y, z, tales que cuando yo los coloque en esta ecuación me la satisfagan, es decir, haga que eso me dé 0. Y a eso le vamos a llamar la variedad P, Q. ¿Listo? Entonces, esa variedad P, Q no es como se ve la sábana en total, sino como se ve un pedacito de sábana si es que yo cogiera la sábana y le diera una vueltica así. Entonces se ve como enrolladito alrededor de la sábana. ¿Listo? Por ejemplo, si yo el número primo que escojo es 2, pues la única posibilidad para Q es el 1 y mi variedad sería la variedad con subíndices 2,1 y si yo la escribo, esto me queda z al cuadrado menos x por y igual a 0. Y por eso fue tan importante para mí hablar de los conos, porque si nos damos cuenta, esto que acaba de aparecer es un cono. Y de hecho la figura de todas estas variedades P, Q son conos. Lo único es que la manera en que se enrollan van a ser más rápidas o más lentas dependiendo del primo y del Q. Entonces es como si yo fuera acercándome así de una manera cíclica. Y de hecho, para los que saben de álgebra, lo que yo estoy diciendo es que alrededor de eso está actuando un grupo cíclico. Entonces es como si yo cogiera mi sábana y la enrollara en un pedacito así, le diera como vueltas así, ¿sí? Al hacer eso, yo estoy generando que haya un ciclo al cual se acerca a una punta. Y esa punta es lo que uno le llama localmente una singularidad cíclica. ¿Listo? Y uno puede verificar fácilmente, porque miren que esto está dado por un solito polinomio. Como está dado por un solito polinomio, entonces esto significa que para saber cuáles son los puntos malos, yo tomo el gradiente, en este caso el gradiente sería menos y menos x y 2z, y me pregunto cuándo es que ese gradiente vale 0, 0, 0, y eso significa que menos y es 0, lo que equivale a que y sea 0, que menos x es 0, lo que equivale a que x sea 0, y 2 por z sea 0, eso es equivalente a decir que z es 0. Y de hecho, si uno lo hace para cualquiera, siempre le va a salir que localmente el punto malo es el 0, 0, 0. ¿Bien? Ahora, si uno va y lee un paper sobre esto, la notación más usual es decir que uno tiene una singularidad del tipo 1 sobre P y entre paréntesis 1, Q. ¿Listo? Entonces ya sabemos más o menos qué hace la geometría algebraica, que son las singularidades cíclicas, es decir, que son singularidades que se ven como conitos que se enrollan a través de un punto de estos conos B, P, Q. Entonces, cada que aparezca una ecuación de este estilo, como la que está acá abajo, z a la p menos x por y a la p menos q igual a 0, uno lo dibuja, uno lo puede colocar en un computador, a uno le va a dar un conito, uno ve que eso se pega y que la velocidad en que se pega cambia, entonces uno tiene en la cabeza que lo que hay ahí es una singularidad cíclica y que esa singularidad cíclica hay alguna manera de resolverla, hay alguna manera de poderse quitar esa singularidad de encima, ¿listo? Y vamos a tener de ahora en adelante en la cabeza la notación 1 sobre P, 1, Q. Entonces, la manera para resolver estas singularidades cíclicas es con las fracciones continuas negativas. Entonces, para introducir las fracciones continuas negativas, hagamos un par de ejemplos.
Por ejemplo, si yo tengo 3 medios, entonces yo quiero escribir 3 medios como una fracción donde ninguno de los términos importantes van a ser 1, sino van a ser al menos mayores o iguales a 2. Entonces yo digo, bueno, 3 medios es lo mismo que 2, que son 4 medios, menos 1 medio. Y ahí termino, ¿sí? Porque el 2 de abajo es el número más chiquito que puedo tener. Y porque ya terminé, 2 menos 1 medio son 3 medios. Entonces yo extraigo los números que me aparecieron ahí. 2 y debajo del 1 me apareció un 2. Los extraigo y los coloco en notación de corchete y escribo 3 medios es igual a 2,2. Y esa es la fracción continua, perdón, la fracción negativa asociada a 3 medios. Veamos otro ejemplo, 7 cuartos. 7 cuartos es lo mismo que 8 cuartos y 8 cuartos es 2. Y para llegar de 8 cuartos a 7 cuartos le tengo que restar un cuarto y terminé. ¿Listo? Entonces, como ahí paró, yo voy y extraigo cuáles son los numeritos que aparecen. El 2, el 4 y los coloco en notación de corchete. Así que 7 cuartos como fracción negativa es 2,4. Un ejemplo muy bobo pero muy sencillo es que si yo tengo, digamos, un número P y lo divido entre 1, me da P. Así que el número que extraigo es P. ¿Bien? Pero hagamos ahora otro ejemplo de un número más grandecito. O sea, donde la fracción es más grandecita. 7 tercios. 7 tercios es lo mismo que 9 tercios, es decir, 3. Y para llegar me falta restarle 2 tercios. Pero resulta ser que 2 tercios no paro. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un 1 arriba para poder ir creando mi cadenita. Entonces lo que hago es que este 2 tercios es lo mismo que el inverso de 1 sobre 3 medios. Y 3 medios ya los sé escribir como fracción continua. Es 2 menos 1 medio. Entonces los numeritos que me aparecieron y los numeritos que extraigo son 3, 2 y 2. Y de esa forma, entonces yo sé que en términos de fracción negativa, 7 tercios es 3, 2, 2. Regálame un segundo, prendo la luz. Ya. Ahora, yo esto siempre lo puedo hacer. Cada que yo tome un número primo y un número q entre 1 y p menos 1, yo puedo hacer ese cociente. Como ese q es más chiquito que p, entonces ese cociente va a ser más grande que 1. ¿Listo? Y puedo ir haciendo iterativamente el mismo proceso, hasta que pare. Es decir, hasta que ya no, o sea, la resta ya no me dé. Extraigo los numeritos que me aparecen ahí, que en este caso les he llamado EI, E1, E2, E3, hasta EL. EL es el último. Y cuando uno hace eso, entonces uno a ese L, que es el último que aparece, le llama el largo de la fracción continua y lo escribe como L de P sobre Q. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué pitos toca? Tiene lo siguiente. ¿Se acuerdan que uno le colocó una notación bastante explícita a las fracciones continuas, perdón, a las singularidades cíclicas? Por ejemplo, cuando teníamos el cono dada por la ecuación z al cuadrado menos xy, yo sé que tengo mi conito parabólico de toda la vida, y que ahí tengo una singularidad. La singularidad es del tipo 1 medio 1, 1. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo ese 2, que es el P, y lo divido sobre ese 1, que es el Q. 2 dividido 1 es 2, así que no hay que hacer nada más en esa fracción continua. Tomo la fracción continua que me dio y lo que hago es lo siguiente. Un proceso que se llama blow up.
pero uno lo puede describir gráficamente simplemente haciendo lo siguiente. Donde estaba el punto malo, abro, ¿sí? Imagínense que yo tengo el cono, pero el cono es plástico. Entonces yo puedo hacer una cosa de estirarlo. Y lo estiro y ahí coloco una bandita de metal, ¿sí? Y entonces el cono va a venir así. Viene aquí, donde llega la bandita de metal, no se toca del todo y vuelve y sube. ¿Cuántas banditas de metal yo puedo colocar para hacerlo a ese tipo de singularidad, dada la velocidad en que ella se va volviendo un remolino? Una sola, porque es la más sencilla. Y uno le dice que tiene autointersección -2. ¿Sí? No importa mucho eso que signifique. El caso es que la cantidad de numeritos que van apareciendo me va diciendo la cantidad de metalcitos que yo voy colocando, el orden en que yo los voy colocando y cómo se va abriendo la figura. Así que vamos a hacer de ahora en adelante lo siguiente. Como lo que nos importa no es el resto del cono donde las cosas están bien, sino ahí la X en donde está el punto malo, entonces de ahora en adelante no vamos a dibujar el cono completo, sino solo la X. Entonces si yo tuviera un cono con parámetro 7,3, es decir, yo voy y lo escribo y me queda z a la 7 menos x por y a la 4 igual a 0. Ese es mi cono. ¿Listo? ¿Cuáles son sus singularidades? Sus singularidades es del tipo 1 sobre 7, 1,3. Como tengo su singularidad, voy y calculo la fracción continua asociada, que es, tome el 7 y divídalo entre 3. Por el ejemplo anterior ya vimos que eso es 3, 2, 2, es decir que es una fracción continua de largo 3. Eso me está diciendo que yo tomo mi cruz que se está pegando y formando algo malo, la separo y ¿cómo la separo? La separo con 3 lazos. ¿Y de qué manera coloco los lazos? 3, 2 y 2. Es decir, coloco un lazo, digamos con fuerza 3, es decir, ese menos 3 significa que es un lazo con fuerza 3. Luego coloco un lazo con fuerza 2 y luego otro lazo con fuerza 2 para poder evitar que la velocidad haga que ellos se peguen tan rápido. Y ahí separé mi cono de la manera adecuada, quitando la singularidad. ¿Listo? Entonces uno va viendo que entender un poco estas fracciones continuas le permite a uno entender cómo resolver al menos este tipo de singularidades de una manera muy explícita. Si yo tengo la singularidad, tengo cómo es la fracción. Si tengo la fracción, yo puedo meterme a un programa que se llama Sage y escribir fracción continua de Hirsebruch-Jun, porque ese es el nombre fancy que tiene. Me aparecen todos los números explícitos y ya sé cómo colocarlos y con qué fuerza colocarlos. Por ejemplo, si a mí me dieran que mi singularidad es del tipo 1, 5, 1 dividido 5, 1, 4, entonces yo lo que voy y hago es que hago el cociente 5 sobre 4, uno va y lo hace, o lo coloca en un computador, porque lo que uno más hace es colocarlo en un computador, calcular esto a toda hora se puede volver aburrido. Entonces uno lo coloca y le aparecen 4 curvas, o sea, le aparece 2 menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, es decir que extraigo 4 veces el número 2, y ya sé que la forma en que tengo que separar mi X o mi punta del cono es con 4 lazos, todos de la misma fuerza y colocados uno enseguida del otro en ese orden. ¿Listo? Entonces ya vamos viendo cómo es que uno puede resolver cosas de geometría algebraica simplemente sabiendo cómo escribir una fracción. Entonces, pues uno puede decir algunas cosas sobre esas fracciones. Que como les decía, el nombre uno lo puede encontrar en la literatura como fracciones continuas negativas o como fracciones de Hirsebruch-Jun. Estas fueron las dos primeras personas que lo introducieron en la geometría algebraica. Entonces uno puede decir cositas.
sobre esas fracciones. Como estamos interesados en los números primos, porque las singularidades vienen de los grupos cíclicos, entonces uno toma un número primo y un número q que puede ir de 1 hasta p menos 1, y si uno encuentra otro número a entre 1 y p menos 1, tal que yo cojo q, lo multiplico por a y le resto 1, y eso me queda divisible por p, entonces queda muy interesante, porque si yo hago p sobre q y lo escribo como fracción continua e1 hasta el, entonces p sobre a tiene los mismos, exactamente los mismos números, pero en el otro orden. Si uno analiza eso, eso lo que le está diciendo es que si yo tengo la singularidad 1 sobre p, 1, 1q, la fuerza que hay que colocar en la primera brecha que uno está abriendo es E1 hasta EL. Pero si mi singularidad es del tipo 1 sobre P, 1, 1A, entonces hay que colocar la misma cantidad de aritos con las mismas fuerzas, pero ahora en sentido contrario. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo de esa proposición. Por ejemplo, si nuestro primo es el 5 y Q es 2, entonces uno busca que A sea 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6, y 6 menos 1 es 5, y 5 es divisible entre 5. Y uno simplemente va y mira, y por ejemplo, 5 dividido 2 es 3 menos 1 medio, es decir, 3,2. Y si yo hago 5 dividido 3, esto es 2 menos 1 tercio, que es 2,3, que es exactamente lo que la proposición le está diciendo a uno. Si es que se cumple esa condición de divisibilidad, entonces las fracciones continuas son lo mismo, pero reversadas. ¿Listo? Por otro lado, uno sabe que la cantidad de numeritos que aparecen allí, que es lo que uno le llama el largo, tiene mucho, mucho que ver en qué tantas cosas tengo que ponerle a mi singularidad para abrirla. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el largo máximo que aparece? Y la cosa es la siguiente, que cuando yo fijo el número primo, digamos P, y yo lo divido por P menos 1, siempre la fracción continua va a ser 2, 2, 2, 2, 2, P menos una vez. Y de hecho ese es el largo máximo que yo obtengo. ¿Listo? Entonces no era casualidad que cuando yo tenía el 5 sobre 4 me aparecieran 4 veces el 2. De hecho, si yo tengo 7 sobre 6, me van a aparecer 6 veces el 2. Si tengo 11 sobre 10, me van a aparecer 10 veces el número 2. Y ese va a ser el largo máximo que yo obtengo cada que fijo el número primo. Entonces pareciera ser que uno entiende bien estas fracciones continuas, pero no. Hay un montón de cosas que uno no sabe de estas fracciones continuas. Por ejemplo, uno se quisiera preguntar si es que yo muevo todos los primos posibles y todos los q's dado el primo, ¿cómo se comportan esos largos? ¿Será que esa función tiene un máximo global? ¿Qué puedo decir de esos largos? Es algo que uno no sabe. Y por ejemplo, decir pequeñas cositas sobre eso le puede ayudar a uno mucho. En el 2019, cuando hice mi tesis de doctorado, apareció este pequeño lema. De hecho, ahora esto es un paper que se llama Superficies salvajes, o sea, Savage Surfaces, que escribí con mi director. Esto fue aceptado para publicación en la Journal of the European Mathematical Society, en la JAMS, y tiene este lema. Es muy sencillo, es una cosa de jugar con los numeritos que dice lo siguiente, que si P es un número primo y Q es un número entre 1 y P menos 1, y yo sé que P sobre Q lo puedo escribir como E1, E2 hasta EL, entonces la suma de todos esos numeritos, restándole 1 siempre, va a ser menor o igual que P menos 1. A mí me sirvió porque yo necesitaba encontrar una cuota para encontrar una cosa de geografía de superficies, que es algo a lo que me dedico. Y quedó ahí.
Pues resulta ser que si uno reorganiza esa fórmula, yo lo que estoy diciendo es que la suma de los EI menos 1 más 1 dividido P es más chiquito que 1, ¿sí? O sea, la sumatoria que me aparece abajo. Que no dice mucho si uno no está metido en el área o está metido haciendo cosas de las fracciones de Hirzebruch-Yum. Resulta ser que hace muy poco subió el profesor Federico Pignatelli de la Universidad de Trento una cosa colocándole otro nombre, decía sigma de P sobre Q y colocaba exactamente la misma suma que yo reorganicé atrás, esta de aquí, que está abajo, y él decía como, y esto es menor o igual que 1, y él decía que lo estaba probando él. Yo tengo la costumbre de todos los días mirar el repositorio de Archi para saber qué está haciendo la gente. Me pareció curioso ver que él lo había hecho y le escribí un correo diciéndole, profe, muy bonito y todo, pero resulta ser que en el 2019 y ahora en el 2020 ya eso fue aceptado, entonces eso es un resultado mío y mi director. Sé que es pequeño, pero pues esas cosas uno las respeta un poco. Me dijo, no lo había leído y no sé qué. Y después hablamos un poco de cómo sería el comportamiento asintótico de esa función. Subió otra nueva versión en donde ya me citaba a mí y a mi director y me agradecía a mí porque hablamos un poco de cómo sería el comportamiento asintótico de esa función. Esa función a él le sirve para encontrar grados de mapeo canónico, posibles grados de mapeo canónico con ciertos géneros geométricos, que ese es otro tema en el que yo trabajo, los grados del mapeo canónico. Entonces fue muy divertido ver cómo esta cosa que apareció en la geografía de superficies, en la resolución de singularidades cíclicas, le sirvió a este señor para otra cosa que yo también le meto un poquito la mano, y es a lo del grado canónico. Y de hecho hay una pregunta muy bonita abierta ahí, y es preguntarse cuáles son los puntos de acumulación de ese conjunto formado por todas esas posibles sumas, recorriendo todos los números primos y todos los posibles Q entre medio. Hasta ahora yo sabía y él pudo probar que los números de la forma 1 sobre m son puntos de acumulación. La pregunta es, ¿hay más puntos de acumulación? Porque si se encuentran más puntos de acumulación, el trabajo que él está haciendo se puede demorar muchísimo. ¿Listo? Pero entonces una pregunta que queda en el aire siempre es, y fuera de hacer inducción matemática, fuera de colocar en el computador 30.000 casos y mirar y ver qué propiedad puedo sacar yo para después escribirla, porque así es como uno muchas veces hace, coloca en un programa, escribe un montón de fracciones y mira, esto se comporta más o menos de esta manera, ¿será que esto es verdad? E intenta probarlo. ¿Qué otro método existe para poder uno trabajar un poquito sobre esas cosas? Entonces ahí aparece, ya salido de la geometría algebraica, salido de la geometría convexa, donde eso también aparece, de la geometría tórica, aparece una cosa de teoría de números, que son las sumas de Dedekind. Y si yo tengo P y Q, como siempre lo hemos puesto, entonces aparece la suma de esa notación medio pesada de ahí, donde el doble paréntesis de un número es el número menos la parte entera menos un medio. Y aparece esas sumas de Dedekind, que esas sí han sido muy estudiadas por los teoristas de números. Y la gran razón por la cual se unen todas las cosas es porque si P sobre Q con P un número primo y Q un número como lo hemos escogido siempre, lo puedo escribir en fracción continua como E1, E2 hasta EL. Entonces 12 veces esa suma de Dedekind menos la suma de los numeritos que aparecen ahí más 3 veces el largo de la fracción continua es igual a Q por A sobre P, donde Q por A cumple esta relación de divisibilidad que habíamos hablado ahora rato. Es decir, que si yo puedo entender bien las fracciones continuas, que es una cosa que no se entiende todavía bien, hay trabajos sobre eso recientes, puedo entender estas sumas de Dedekind que a los teoristas de números les importan, y si los teoristas de números entienden bien estas sumas de Dedekind,
entonces uno puede entender bien estas fracciones que también son importantes. Una cosa que es sorprendente es que, si bien, como he tratado de decir, la geometría algebraica puede llegar a ser muy pesada, muy difícil y su lenguaje muy, muy complicado, uno podría colocar a un estudiante gomoso por la programación a que programe. Uno le dice, ya vamos a hacer una cosa, vamos a programar fracciones de este estilo, este es el código, o invéntese usted el código, o métase a Sage o a Cocal, y este es el código dado. Vamos a calcular muchas, y vamos a hacer una tabla de cómo se comportan los largos, de cómo se comportan la distribución de eso. Vamos a ver qué números se acercan mucho al otro para ver si es que esos números son o no son puntos de acumulación, sin decirle de ninguna manera que uno está haciendo geometría algebraica y puede responder cosas en geometría algebraica. Esa fue algo que le pasó al profesor Xavier Roló y Giancarlo Ursúa, que fue mi director, y es que en el 2015 publicaron algo en los Anales de Matemáticas de Princeton, una de las revistas más poderosas de matemáticas, respondiendo una pregunta que había hecho Ulf Persson sobre geografía de superficies en el 81. O sea, una pregunta que llevaba abierta un buen tiempo. Y la construcción de ellos es muy bonita, muy geométrica, pero llega un punto en donde todo depende de saber calcular fracciones continuas y tener cotas sobre los largos de las fracciones continuas. Porque si yo tengo cotas sobre los largos de las fracciones continuas, puedo tirar límite y decir el límite tiende a tanto y esa es una cuota global y ese número me funciona. Esas cosas hay, respuestas así hay, pero muy locales, pero una respuesta global no hay. Entonces, pues, si en algún momento se da que alguien está gomoso de programar o tiene ganas de trabajar un poquito este tipo de fracciones, podríamos, no sé, hablar y encontrar una manera de trabajar estas cosas sin y sacar, digamos, resultados que podrían ser útiles en geometría algebraica sin tener que pasar por todo lo pesado que es la geometría algebraica. Por último, quería mostrarles cómo funcionan esto de las singularidades. Cuando tenemos una singularidad cuspidal, cuando yo llego a la punta, yo lo que tengo son un montón de direcciones. Si yo soy una hormiguita y llego a la punta, yo tengo un montón de direcciones para ver. Y ese montón de direcciones para ver son las direcciones tangentes. Entonces hay un montón. Y si estoy en una curva, yo espero tener solo una dirección tangente para ver. ¿Cómo está en el dibujo siguiente? Que si estoy en un punto bueno, mi dirección tangente o la dirección en que la hormiguita va a alzar la cabeza y ver va a ser una sola. En cambio, si estoy en una cruz, en un nodo, y soy una hormiguita, tengo dos opciones, o seguir por una cuerdita o seguir por la otra. Y eso es tener dos direcciones tangentes, y si tengo más direcciones tangentes que la dimensión de mi espacio, entonces ese punto es un punto singular. Gracias, espero no haberlos aburrido. Bueno, profesor, yo la verdad, muchísimas gracias por su charla y también muchísimas gracias a todo el público por su asistencia. Así que a partir de ahora abrimos el espacio para realizar preguntas y comentarios acerca de la charla que nos dio el profesor Sergio. Por acá tenemos uno. El primero dice, me gusta mucho que con matemática de pregrado acabas de hacer una exposición muy amplia de ese estudio. Se nota que hay mucho nivel conceptual. Te quería preguntar si hay alguna herramienta matemática más potente para hacer este tipo de análisis. Sí, el teorema de... Ay, yo nombré se me olvidó el nombre del teorema. Bueno, pero hay una cosa que uno puede hacer y es hacer blow-ups. ¿Sí? Y hacer blow-ups uno lo puede definir de manera local, muy bonita, y la gracia es que uno cambia un punto malo por una recta proyectiva. La pregunta es después cómo hago yo para esta recta darle los pesos suficientes. Pero uno lo puede hacer con otras cosas. Sí, Ok, definitivamente. también nos dicen por acá, eh, quería saber si el tema de ciencias de datos se aplica a eso hoy en día. Sí, resulta ser que hay un libro muy bonito que escribieron hace poco que se llama Algebraic Geometry and Data Analysis Statistics, algo así.
Y resulta ser que han encontrado una aplicación de la geometría algebraica real. Recordemos que todo esto lo hicimos sobre los números complejos, pero la geometría algebraica real, para el análisis de datos. Y hay otra cosa que se llama topología de datos y también usa geometría algebraica. Es un tema que he tratado de leer casi como de por medio, pero hay que saber mucha estadística. Pero sí, el análisis de datos se puede hacer con geometría algebraica. O sea, mejor digámoslo de esta manera. La geometría algebraica ayuda a entender el análisis de datos. Ok. Y además de parte de las preguntas del público, quisiera que también nos contara y nos ilustrara qué trabajo o qué tipo de trabajos estás adelantando en tu estancia postdoctoral. Ya. Como dijiste al principio, yo trabajo en tres subáreas de la geometría algebraica, que son la geografía de superficies. Eso es, dado dos numeritos invariantes de las superficies, preguntarse uno cómo se comportan esos numeritos en un plano y colocarlos. Por eso se llama geografía. Donde hay mucho, uno le llama que es como, o sea, donde hay mucho, donde no hay nada, más bien es desierto, donde definitivamente no hay encontrar nada, es mar, nombres fancies que le colocan las geometrías algebraicas. Otra cosa que me dedico ahorita mismo es a entender el mapeo del grado canónico, el grado del mapeo canónico, y por eso me encontré con ese trabajo de Federico Pignatelli, de Trento, en donde lo que uno hace es que yo tengo mi superficie algebraica, tomo una dos forma diferencial y miro cuál es el espacio de secciones de esa dos forma diferencial y la función de mi variedad a ese espacio. Eso tiene un grado. ¿Qué tan grande puede ser ese grado? ¿Cómo puedo incrustar yo mi variedad en el espacio de las dos formas diferenciales? Más o menos eso, y es bonito porque hace poco unas señoras que son Margarida Méndez López y Rita Pardini sacaron un survey sobre eso y entonces empecé a echarle ojo con Pedro, que es la persona con que trabajo en Valparaíso. Y hemos estado como sacando cositas muy pequeñas, pero en vista de ver cómo podemos obtener superficies explícitas y dar, estos son los números. Porque hay dos cosas que puede hacer la gente que hace geometría algebraica: seguir al grandioso Grothendieck y hacer cosas muy en los aires, muy que uno dice, yo lo veo de lejos, qué bonito como es, pero no entiendo. O la otra cosa es ensuciarse las manos y construir cosas, decir esta es la ecuación, esta es la singularidad, este es el grado. También me dedico a eso. Y lo último que yo estaba haciendo con una amiga, a propósito barranquillera, que se llama Juliet Prieto, pero que ella está en la Universidad de Bolonia terminando su doctorado, es trabajando en algo que se llama fibrados vectoriales de Ulrich. Ulrich es una propiedad que tienen los fibrados. Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿qué variedades cumple que su tangente, el tangente en cada puntico tengo como una dirección tangente, uno todo eso se llama un fibrado tangente? ¿Para qué variedades proyectivas el fibrado tangente es Ulrich? Y parece ser que logramos probar que solamente se cumple en la recta y en el plano incrustado de cierta manera. Todas las demás no cumplen esa propiedad. Entonces es un trabajo bonito porque es como me pregunto cuáles lo cumplen y solo dos. Entonces no sigo buscando fibrados de Ulrich ahí. Y más o menos a eso me dedico. Ok, bueno, listo, profe. Creo que tiene bastantes áreas de acción en cuanto al área de conocimiento, bastante enriquecedor. Bueno, creo que sí. Otra cosa es que, y pues lo digo en general como para todos los que escuchan, y también para agradecer un poco al profesor Carlos hacer este seminario, y es que a veces uno se encierra en su oficina y no escucha lo que hace la persona de al lado. Cuando yo estuve haciendo el doctorado, yo veía una cosa que se llamaba teoría ergódica. No es nada de lo que hago, pero pues es un curso de teoría ergódica muy bonito que dieron en la Católica. Y la persona del lado hablaba siempre de, ella era economista, estaba haciendo el doctorado en estadística, entonces ella empezó a hablar mucho sobre una cosa que llama la ley de Benford. Una vez ya me aburrió tanto de que yo le dije, bueno, ¿qué es la ley de Benford?
Y me dijo, no, la ley de Benford se trata de esto. Y yo me di cuenta que la ley de Benford, que es una manera de ver cómo están distribuidos los números, y eso se usa para detectar fraude fiscal, no era más que una aplicación de un teorema así súper poderoso de teoría ergódica. Y le dije, ya escribamos algo. Ella tenía datos de Ecuador y nos sentamos, escribimos un trabajo, salió totalmente de mi área, un trabajo en economía, aplicando cosas de matemática que son muy bonitas. Entonces, este espacio yo creo que hay que aprovecharlo bastante, porque uno no sabe qué está haciendo la persona al lado y resulta ser que a veces la matemática que uno está haciendo le sirve al físico enseguida, le sirve al economista al lado, le sirve al químico. Entonces agradezco bastante este espacio. Sí, claro que sí, ¿no? Y estamos también muy agradecidos contigo por este tiempo que nos has dedicado, porque como bien dices, de esto se trata la ciencia, ¿no? De compartir todos un poco para hacer que crezca un poco más. No sabemos qué es lo que está trabajando la otra persona próxima a nosotros, que pueda hacer que empujemos esa barrera del conocimiento un poco más allá. Entonces, bueno, por último, agradecer al público también por su asistencia y creo que podemos dar por cerrado el evento del día de hoy. Nos vemos el jueves de más arriba, después de la semana rondón. Bueno, profesor Sergio, muchísimas gracias, que estés muy bien por ahí en Chile y nos vemos. Estoy en Cali, aquí pendiente del Ah, partido. bueno, ah, bueno, en Cali, listo. Chao. Chao, que estén muy bien.